par de aclaraciones. Si usted nos visita por primera vez o tiene tiempo congregándose, o poco tiempo congregándose con nosotros, quiero hacer esta aclaración y los demás son testigos que esta es una realidad. Uh, Nosotros no somos muy dados a hablar desde el púlpito de finanzas, no hablamos de dinero, porque no es nuestra costumbre, enseñamos prácticas bíblicas. Pero una vez al año, por lo menos, me obliga tanto la doctrina a enseñar cómo las finanzas se manejan en la congregación. No, claro, no vamos a dar un reporte en este momento, porque el estudio, primero quiero que usted y yo tengamos una base bíblica para poderlo entender. Entonces, quiero hacerle la aclaración a aquellos que nos visitan por primera vez y a aquellos que tienen poco tiempo de estar con nosotros, ¿verdad? Que tienen 2, 3 meses, tal vez hasta 5 meses. Nosotros no hablamos muy seguido de dinero, porque no es nuestra costumbre, porque no es que queramos ser discretos, simple y sencillamente no lo hacemos, no funciona de esa manera. Para nosotros el dinero es algo que es muy diferente, muy aparte a lo que enseña la Biblia. Sin embargo, quiero en esta mañana hacer un énfasis en cuanto a las finanzas, cómo es que usted va a entender o cómo es que nace lo que es el diezmo. Muchas personas cuando hablamos de diezmos y ofrendas, lo primero que se le viene, ¿qué versículo es? Malaquías 3:10, ¿verdad? Sí, porque Malaquías 3:10 lo que está haciendo es diciendo lo que tiene que hacer, pero generalmente nosotros no hacemos algo si no estamos convencidos de que tenemos por qué hacerlo. Usted no va a estar convencido de hacer algo si usted no lo entiende el principio, ¿verdad? Entonces, mi objetivo en esta mañana, es que usted y yo podamos aprender. El tema del dinero abordado desde el púlpito es bien difícil y muchas veces han abusado de este tema para enriquecerse ilícitamente, y eso usted lo tiene que entender, que hay personas que utilizan un púlpito o una Biblia para esconderse detrás de ella y manipular la fe de los creyentes para poder embolsarse grandes cantidades de dinero. Muchos han abusado de esto y quiero hacer una aclaración. No hablamos mucho de este tema, pero la falta de instrucción en este tema es tropiezo tanto para los no creyentes y para los creyentes. ¿Cómo se le explico? Cuando usted no sabe cómo funciona, ¿verdad? Eso a usted o le puede desmotivar o le puede hacer que usted no crea en la fe o no crea lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque está viendo malos ejemplos o porque simplemente usted no entiende cómo funciona. Incluso puedo asegurar que hay miembros de las congregaciones evangélicas que todavía no saben cómo funcionan, ni mucho menos cuál es su principio. Yo quiero decirle, si usted ha tenido alguna mala experiencia en el pasado o ha visto en las noticias o ha leído o cualquier tipo de mala experiencia que haya tenido con personas o con organizaciones que han cometido estos errores y que han tomado de los diezmos y de las ofrendas para desfalcar o para gastarlos de una forma inapropiada, hermanos, no juzgue el todo por la parte. Le voy a dar un ejemplo. Yo pensé que ya estaba corriendo la presentación. Ya voy por allá, voy a terminar la primera. No juzgue el todo por las partes. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Hermanos, le voy a dar un ejemplo clásico antes de entrar a lo que es la lectura bíblica y todo lo demás. Quiero dar un ejemplo. ¿Cierto o no que cuando una mujer ha tenido una mala experiencia con un hombre o con varios hombres, que es nuestra cultura generalmente, siempre tienen esta frase: todos los hombres son iguales? ¿Lo dicen o no lo dicen? Sí lo dicen. Todos los hombres iguales, todos son mentirosos, todos. Hermano, fíjese que sí y no. Todos los hombres físicamente tal vez somos iguales, guapos, amén. Diga que sí, varón. Diga, pero oiga bien, no todos tenemos los mismos sentimientos. Entonces no podemos decir que todos los hombres son iguales si por causa de algunos pocos se degenera lo que es la fama del varón. Igualmente en las iglesias, no podemos decir que todas las iglesias, todos los pastores son iguales. No es cierto. Habemos iglesias bastante fundamentalistas en esta área financiera y que nos gustan las cuentas exactas. Nosotros tenemos un dicho: cuentas cabales, amistades largas, y no con usted, es con Dios. Porque al final el equipo financiero quien va a dar cuentas es delante de Dios. El pastor es el que va a dar cuentas delante de Dios. ¿Qué hizo con los diezmos? ¿Qué hizo con las ofrendas?
¿verdad? Eso es bien importante. El objetivo, le voy a mencionar un objetivo bastante específico. Conocer a ciencia cierta lo que la Biblia dice con respecto al tema de la bendición. Este tema es de bendición para usted y también usted tiene que saber por qué. No solamente, oh sí, es que si sabemos que diezmamos, Dios nos va a bendecir, pero ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta siempre tenemos que hacernos. De esta manera usted ya no va a estar expuesto a experiencias negativas ni habladurías de las personas. Fíjese, casi siempre nos vamos y preguntamos a las personas equivocadas y la persona que tal vez nos va a dar un concepto errado de finanzas sobre iglesia. Yo le pregunto, ¿usted le iría a preguntar, paga la redundancia, a un mecánico acerca de una cirugía plástica? No, ¿verdad? Porque le está preguntando a la persona equivocada. O usted iría con un mecánico, con un doctor y dice, fíjese que mi carro está malo, ¿qué le puedo hacer? Usted no va a ir con el mecánico, con el doctor, usted va a ir con el mecánico porque él es el que sabe. Entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Nosotros vamos a ir a la palabra de Dios, que es la que nos va a instruir. Y por ahí vamos a empezar. Usted no va a estar expuesto a los comentarios o a las experiencias negativas de que usted tuvo en el pasado, ni tampoco a lo que la gente va a decir. Después de este estudio, usted va a poder abrir su Biblia, o usted va a tener un concepto más amplio de dónde y cómo funciona. De dónde viene, cómo funciona. Usted tendrá la base suficiente para hacer su propio juicio. Después de este día, usted toma su decisión, usted es el que va a hacer su propio juicio, no va a caminar bajo lo que dicen los demás, sino lo que usted aprendió y lo que usted está convencido. Vamos a nuestras Biblias entonces en esta mañana, a Números capítulo 18, versículo 20. Yo le invito a que se ponga en pie una última vez para mayor reverencia a la palabra del Señor. Números capítulo 18, versículo 20. ¿Lo tiene, iglesia? Si usted no ha traído Biblia, no se preocupe. Yo tengo acá en la pantalla, aquí tengo en la pantalla lo que es el versículo bíblico que vamos a estudiar. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el Señor en su palabra: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Oiga bien la última parte, como dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos hables al corazón. Padre, te suplico que me des gracia suficiente para poder explicarlo, Señor, y que podamos aprender, Señor. Mi Dios, que de esta mañana salgamos con un concepto diferente a lo que son las finanzas dentro de una iglesia sana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar el tema, a desarrollarlo. Quiero ver la primera aclaración. Si usted está por primera vez aquí o tiene poco tiempo visitándonos, nos alegra que esté aquí, especialmente en este tema, ya que de esta manera usted tendrá el conocimiento propio del tema con fundamento bíblico y no tendrá que estar bajo las opiniones de los demás. Algunos vienen y me preguntan sobre este tema, yo les explico y me dicen, es que a mí me habían dicho de otra manera. Me alegra que usted esté con nosotros este día porque usted va a aprender cómo, por qué. Su juicio estará basado en lo que la Biblia enseña, no en lo que yo creo, no en lo que dice el hermano, no en lo que dicen los servidores, es lo que dice la Biblia. Ahora terminamos nuestra clase 101 y ¿qué es lo que creemos los bautistas? Dice, número 1, creemos que la Biblia es nuestra fuente de autoridad absoluta. No hay otro libro, es la Biblia. Ahora, si usted tiene tiempo de ya ser creyente, y estoy hablando para aquellos que ya tienen rato de estarse congregando con nosotros, o que ya tiene tiempo de ser cristiano evangélico,
y se considera miembro de esta congregación, la intención no es venirle a enseñar algo nuevo, sino que es refrescar lo que usted ya sabe. Edificar, usted ya sabe esto, entonces lo que vamos a hacer es darle una forma para que usted lo pueda entender mejor. La intención es enriquecer, edificar lo que usted ya conoce. Así que suplico por favor que ponga doble atención, porque lo que vamos a estudiar ahora tal vez usted nunca lo ha visto desde ese punto de vista. Cuando yo lo aprendí, créame hermano, yo me quedé totalmente absorto y dije, Señor, gracias porque yo no sabía de esa manera. Ahora, aclaraciones, sigo con las aclaraciones. Si usted está con nosotros y es una persona fiel a lo que es la palabra de Dios, y usted ha sido un diezmador fiel, déjeme decirle que también Dios tiene una bendición. Pero oiga bien, no la vaya a malinterpretar, porque a veces nos han enseñado, da para que recibas. Hermano, eso no es cierto. Dios dice, incluso en el sobrecito que está ahí, dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una aclaración más que quiero mencionar. La salvación de su alma no tiene precio. No tiene nada que ver con el tema del dinero. Si usted me oye decir, mire, usted para que sea salvo tiene que dar tanto de dinero, usted está en toda su autoridad, en toda su disposición de salir de esta puerta. Si usted me oye decir eso. Porque la salvación no tiene nada que ver con el dinero. La salvación es gratuita. Es un regalo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. La salvación no se compra. La salvación no se vende. Por favor, no malinterprete. Si doy más, voy a ser más salvo. No es cierto, hermano. Alfonso Capone, conocido como Al Capone, era un mafioso, robaba y mataba y llevaba grandes cantidades de dinero hasta su iglesia local, pero él nunca fue salvo. Él creía que llevando el montón de dinero sus pecados se iban a lavar. No es cierto. La única manera que nuestros pecados van a ser lavados es a través de la sangre de Cristo. Ahora, usted puede entrar al cielo sin haber dado ni un tan solo centavos en las ofrendas, así como lo oye. Me van a decir los de la actividad, pastor, no es esa la intención. No, no es cierto. Pero oiga bien esto. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿quiénes estaban con ellos? Y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo a Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta es, ¿habrá dado algún tipo de ofrenda este ladrón? Es más, yo creo todo lo contrario, ¿verdad? A lo mejor hasta se la robaba, si se descuidaba el sacerdote. Entonces, la salvación no tiene nada que ver con dinero. Yo quiero que usted por favor lo entienda. No tiene nada que ver. Así es que usted es salvo por gracia de Dios, no por cuánto usted da, por cuánto usted tiene o cuánto usted produce. Lo que sí dice la Biblia es que el diezmo trae recompensas terrenales. ¿De qué manera? Bueno, de la misma manera en que un hombre que es humilde, compasivo y obediente trae recompensas terrenales. Todo lo que usted siembra también va a tener una cosecha. Dice la carta a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar. Tal vez usted no va a cosechar dinero, pero en un tiempo de necesidad, lo más probable es que nunca le falte la comida. Tal vez en un tiempo de necesidad, tal vez nunca le haga falta la salud. ¿Qué es lo más caro en este país? La salud. Usted va al hospital y le quieren sacar, hermano. Uno se muere no de la enfermedad, sino que del susto de verla. Y Dios es bueno porque nos ha dado salud. Hermano, y entiéndalo, hermano, la oración por los enfermos funciona. Solo necesita fe. Cumplimos con el diezmo, también hay recompensas terrenales. Y no está diciendo que usted se va a hacer millonario, porque algunos tienen ese concepto, que si yo doy más, Dios, no me malentienda, por favor.
Y una última aclaración, quiero hablar de aquellos que tienen estas frases: siembren el reino, hay que dar para recibir, hay que invertir en las cosas de Dios. Bueno, hermano, es difícil saber si realmente lo están diciendo de corazón. Pero lo que yo puedo encontrar en la Biblia es que Jesús nunca le dijo eso a los discípulos. Jesús nunca dijo, traigan dinero. Pablo dice, ¿verdad? Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Que cada primer día de la semana aparte una parte para poder traer. Entonces te va a preguntar, entonces pastor, si Jesús nunca lo dijo, ¿por qué nosotros lo hacemos? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Si usted piensa que dando, Dios tiene la obligación de darle, está en el pensamiento equivocado. Yo le quiero preguntar, ¿usted ama para que lo amen? ¿O ama incondicionalmente? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, de la misma manera, nosotros, ¿por qué le damos a Dios? ¿Porque lo amamos o porque esperamos que Él nos dé algo a cambio? ¿Verdad? Entonces, quiero que entienda esa parte. No se deje engañar por aquellos que usan semejante fraseología. Siembren el reino, debe de para recibir. La Biblia no dice nada de estos. Si hay recompensa, pero debe dar con una mentalidad diferente. Esas frases son las que utilizan aquellos que hemos denominado los mercaderes del Evangelio. Aquellos que se enriquecen ilícitamente, aquellos que venden la fe. Bueno, la Biblia, el Evangelio no es un negocio. Y eso quiero que usted lo entienda. Y mientras el Señor me dé sabiduría y me tenga en esta congregación, siempre lo voy a predicar. El Evangelio no es un negocio. Usted no vale en esta iglesia por cuánto usted da. Usted vale en esta iglesia porque también está hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abarcar el primer tópico de esta mañana, y es el origen del diezmo. Cuando conocemos el origen es mucho más fácil entenderlo. Hermano, el diezmo es más grande, es más antiguo. Póngalo, hermana, ya lo puso y póngalo. Es más antiguo que Abraham. Hermano, es más antiguo que la ley. La primera referencia donde aparece es acá, en Génesis 14, 17, 20. Es la primera referencia que encontramos en la Biblia. Y dice que Abraham venía de una guerra y que a su encuentro le salió el sacerdote y rey de Salem, Melquisedec. Y dice que el sacerdote sacó pan y vino para Abraham, y Abraham dice, le dio, en la última parte dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. La pregunta es, ¿le estaba pidiendo Melquisedec a Abraham? No. Él sabía que tenía que hacerlo. Para esto es bien importante que entienda cómo la nación israelita, ellos lo iban a procesar. Su aparición más expresiva es cuando la nación de Israel, en la época de los patriarcas, se constituye, cuando comienza a crecer. Y para eso voy a explicar un poquito de historia. Hermanos, 5,000 años atrás, un poquito más, nació la nación hebrea, los que nosotros conocemos como judíos. Y los judíos, hermanos, empezó con la familia de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y esa era la familia de Israel, 12 hijos. Y él era quien los instruía y los educaba en el conocimiento de la palabra de Dios y el temor de Dios. Así como nosotros estamos llamados a ser los instructores de nuestra familia nuclear. Papá, mamá, hijos, papá, mamá instruyen a los hijos en cosas espirituales, en cosas morales, en cosas éticas, en todo lo demás. Pero cuando la familia comenzó a crecer, estos 12 muchachos crecieron y tuvieron sus propias familias. Cuando llegaron a Egipto, dice el libro de Éxodo capítulo 1 que eran 70 en total los que entraron a Egipto. Todavía para una persona anciana, a la edad que tenía Jacob, le era un poco fácil, tal vez no fácil, era difícil tal vez
tratar de educar a su familia. Tal vez los sentaba a todos y hablaba con ellos y les enseñaba a sus hijos, y sus hijos les transmitían a sus otros hijos. Pero cuando salieron de Egipto, salieron más de 500,000 de israelitas. ¿Cómo podemos educar a más de 500,000 de personas? ¿Cómo les podemos enseñar cosas espirituales? Se me hace difícil, hermano. 70, 80, digo, de uno por uno. Tenemos que nombrar líderes, tenemos que nombrar personas que ayuden con el trabajo ministerial. Pero fíjese esto. Ahí es donde Dios entra en acción. Dios es el que comienza el plan sobre el diezmo. Vamos a la justificación del diezmo. Fíjese bien. Jacob, Israel tenía los 12 hijos y habían crecido. Ya no era una familia nuclear, sino que eran tribus grandes, con un montón de gente. En ese sistema ya no solo se estudiaba la Biblia, sino que también eran educados en otros niveles. Se les enseñaba a leer, a escribir, preparación técnica, habían ingenieros. Hermano, era un sistema grande. Entre más grande es la familia, más sofisticado es el sistema. Hermano, si nosotros con 3 hijos a veces nos complicamos. Y que no están listos y que vamos a correr. Pero una familia grande es más complicada. Educarlos a todos al mismo tiempo era complicado. El programa funcionó y comenzó a funcionar cuando Dios comenzó a intervenir. La intervención de Dios fue diciéndole a este señor Abraham, vamos a ver. Dios le dijo que uno de sus hijos no se dedicaría a actividades productivas. De 12 hijos, 11 iban a trabajar, pero uno de ellos es el que se iba a quedar administrando la escuela o el programa espiritual. Y oiga bien, dice el versículo que estábamos leyendo en Números, el versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Usted puede imaginar que a todos los hijos de Israel les están dando, vaya, aquí está el texto, el título de tu herencia. Aquel pedazo que ves hasta allá donde está aquel cerro y todo lo que es el área del río es tuyo. Y a ti y a todos, y Leví se estaba quedando de último. Y Leví estaba quedando hasta el final. Entonces le dijo Dios a Israel, tu hijo Leví no va a recibir tierra. Tu hijo Leví va a ser el encargado del sistema de educación para todas las demás tribus. Entonces yo me imagino que Leví se debe haber puesto, ¿verdad? Bueno, Señor, si yo voy a ser el maestro de todos estos, y si no voy a trabajar y me voy a dedicar nada más a enseñarles, ¿cómo me voy a sostener? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Porque es una realidad. Porque todos necesitamos alimentar a nuestras familias. De esta manera se va a producir un equilibrio. ¿Y por qué me lo quita? Se va a producir un equilibrio, ¿verdad? El equilibrio iba a estar que iba a haber un grupo trabajando, produciendo, y iba a haber un grupo que iba a estar, una tribu que iba a estar enseñando, administrando. Es como en casa. Cuando papá y mamá salen a trabajar los dos juntos, se nos hace bastante difícil controlar la educación de nuestros hijos. En este país así es. Papá y mamá trabajan. Pero cuando hay uno que trabaja y el otro se queda administrando la casa, es un poco más llevadero. Porque hay uno que se dedica solamente a trabajar y hay uno que se dedica nada más a estar educando, a estar controlando, a estar viendo que las cosas estén funcionando, que los niños tengan esto, que lo tengan allá. Así funcionaba también. El sistema comenzó a funcionar. Entonces, dice el versículo 21 que vemos ahí, dice en su Biblia, en Números 18:21, y he aquí, dice, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque cuando dice por cuanto ellos sirven, porque ellos son los que iban a estar instruyendo, ellos los que se iban a dedicar a enseñar a leer y a escribir, ellos los que se iban a enseñar a enseñar la palabra de Dios. Y por eso, hermano, el sistema comenzó a funcionar porque habían personas dedicadas para eso. ¿Qué pasaría, hermano, si nosotros no tuviéramos un sistema de educación en este país?
no tuviéramos escuelas. Yo le pregunto, ¿de dónde salen los salarios de los maestros? Dígamelo con confianza. ¿De dónde sale? De sus impuestos y los míos. De ahí salen. Entonces, el modelo no nació en este país, nació en la Biblia. En la Biblia nació ese modelo. Bueno, vamos a sostener una tribu para que esta tribu es la que dé la educación espiritual que van a necesitar. Siguiente, por favor. Ya no solo se estudiaba la Biblia, sino que había educación en todos los niveles: lectura, escritura, preparación técnica, etc. El programa funcionaba también que el grupo tribal se convirtió en una poderosa nación, y era una nación grande. Era una nación, hermano, llegaron a ser un imperio que controlaba. En la época de David y Salomón, hermano, era un imperio grande. Hermano, dicen que el rey Salomón vinieron desde Saba a ver, a oír su sabiduría, a ver su riqueza, y dice, ¿saben qué? Nunca habíamos visto tanta riqueza. No fue poderosa, y esto quiero aclararlo, porque dio sus diezmos, hermano. Fue poderosa porque tenía un sistema de educación. Hermanos, oiga bien, nuestras familias no llegan a ser grandes familias no porque tengamos dinero, sino porque los hemos educado bien. Las iglesias no llegan a ser grandes iglesias poderosas no porque tengan una solvencia económica, sino porque tienen un buen estudio de la palabra de Dios. Ahí es donde empieza. Había un sistema que se sostenía, un sistema que funcionaba. Había un sistema que los guiaba en el temor de Dios y que les enseñaba disciplina. Ser disciplinado con las cosas de Dios. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el problema de la historia? Le estoy dando el contexto histórico ahorita. Todavía no hemos entrado a la aplicación personal. ¿Cuál fue el problema en la historia? Cuando hombres y mujeres llegan a un nivel de abundancia, y esto es bien importante que usted lo sepa, porque nosotros hemos visto aquí en esta congregación, personas que vienen en bancarrota en todos los aspectos, bancarrota espiritual, bancarrota familiar, bancarrota financiera, y comenzamos, mire pastor, ¿cree que puede orar porque me da algún trabajo? Hermano, sí, podemos orar. Y comienza y viene todos sus servicios, miércoles, viernes, domingo, viene a su clase de discipulado, se involucra en un ministerio, y de lo poquito que agarra comienza a ser fiel a Dios. Y Dios comienza a abrir las puertas y comienza a bendecir y comienza a prosperar. Pero ¿qué pasa cuando hombres y mujeres llegan a un nivel de abundancia? Creen que ya no necesitan del sistema espiritual. Ya no. El problema era estable, pero los padres dejaron de congregarse, los padres dejaron de traer sus diezmos y sus ofrendas, y los hijos comenzaron a ver el modelo que los padres le estaban haciendo. Hubieron hijos de judíos que nunca conocieron de Dios. Dice el libro de Josué que hubieron muchos que nunca que no habían oído, porque los padres comenzaron a creerse autosuficientes. Los hijos vieron los modelos de los padres, solo conocían de prosperidad. Y eso pasa, hermano, cuando Dios nos prospera y nosotros no les enseñamos a nuestros hijos que esa prosperidad viene de Dios, no por lo que yo puedo hacer, no por el trabajo que tengo, no por mis habilidades como empleado, es porque Dios nos prospera. Y comenzaron a declinar. Jamás sintieron la necesidad de venir y rogar por bendición. Ustedes y yo podemos entender eso. Señor, danos un empleo, y comenzamos a orar y comenzamos por una prosperidad familiar. Nuestros hijos no lo entienden todavía, pero tenemos que enseñarlos, porque si no, ellos siempre van a acostumbrarse a ver que hay cosas en nuestra casa. Alguien me dijo por ahí, si no nos cuesta, no lo valoramos. ¿Cuál fue el problema en la historia? El sistema comenzó a venirse abajo, el sistema comenzó a colapsar. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban llamados a sostener la tribu, la familia que tenía que encargarse de educar, ya no estaban. Los levitas más honestos
empezaron a buscar trabajo. Hermano, pues acuérdense que no les habían dado tierra, no les habían dado nada. Lo único que les habían dado era, ustedes van a vivir de lo que les traigan para poder sostener el sistema educativo. Hermano, ¿qué pasa si ustedes dejamos de pagar los taxes, aparte de que nos metan presos? Porque es la realidad, hermano. ¿Qué pasa si dejamos de pagar los taxes? Imagínense toda la ciudad de Los Ángeles, y hoy no pagamos, este año no le vamos a pagar nada al gobierno. ¿Sabe qué es los primeros recortes que hacen? El sistema de educación. A los maestros. Son los primeritos. Hay presupuesto para la guerra, hay presupuesto para un montón de cosas, pero para los maestros no hay presupuesto. Y usted puede ver nuestro sistema educacional decadente. Y le echamos la culpa a veces a la escuela o a los maestros. No. ¿Dónde está? En aquellos que no cumplimos nuestra misión con el gobierno, pagar los impuestos. O sea que es legal, sí, hermano, es legal pagar los impuestos. Y yo como pastor lo voy a animar que si usted no los ha hecho, hermano, comience a hacerlos. Cumpla con la ley, porque la Biblia dice que tenemos que someternos a todas las leyes civiles, porque son establecidas por Dios. De la misma manera, los maestros de la nación judía habían dejado ya de ministrar, de enseñar, porque no tenían quien les pagara. No había. Entonces, los más honestos dijeron, ¿saben qué? Tengo que buscar un trabajo, dejando de esta manera la educación espiritual. Los menos honestos se volvieron mercenarios de la religión. Comenzaron, oiga bien, a vender la religión. Y usted lo puede ver en la radio y en la televisión. Mande tanto, entre más grande es la ofrenda, más grande es el milagro. Usted lo puede ver, lo puede oír. Comenzaron a vender religión, comenzaron a vender milagros, comenzaron a vender puestos. Recuerdo hace mucho tiempo, llegó alguien, no aquí, estamos en otra iglesia, y le dijo al pastor, le voy a dar $10,000, pero póngame en la junta directiva. Y el pastor se enojó bien feo. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, aquí los puestos no se compran. Aquí no se puede comprar la gracia ni la salvación. Los privilegios son dados por Dios. Así es. Y es lo que nos han enseñado y lo vamos a seguir sosteniendo. Los deshonestos, los menos honestos comenzaron a vender, a buscar gente necia con dinero, que siempre van a estar dispuestos a comprar la religión, siempre van a estar dispuestos a que encontrar un lugar donde le aplaudan las cosas malas que ellos andan haciendo. Siguiente, por favor. Aplicación a nuestra historia. Vamos a aplicarlo un poquito a nuestra historia real. Esto es bien importante que usted lo entienda. ¿Qué pasa cuando las personas prosperan? Yo siempre me he preguntado, Señor Dios, tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el dueño de todo lo que existe sobre el universo. La Biblia dice que tuya es la tierra y su plenitud. ¿Por qué no me regalas $1,000,000? Le digo. Mira, yo me compro ahí un... Y él me dice, porque el día que te lo dejas, vas a dejar de ser pastor. Porque te vas a volver loco con tanto dinero. Si con los 10 pesos que ganas a la semana, por decir algo, se te olvida a veces. Ya no digamos si te doy $1,000,000. Hermano, cuando las personas prosperan, y lo hemos visto como las personas han venido en bancarrota, no solo de dinero, sino también en áreas espirituales, áreas emocionales y familiares, personas que ofrecían tantas cosas a Dios en su desesperación, en sus oraciones, y no solo venían a todos sus servicios, sino que también estaban involucradas en 2 o 3 ministerios, fieles con sus diezmos en todo. Pero llegó la prosperidad y comenzaron a distanciarse. Usted me va a decir, pastor, ¿esto qué tiene que ver con los diezmos? Bueno, la distancia comienza a matar el amor. De repente ya no eran solo 2 cultos y un ministerio, ya era gente importante.
son tan importantes, hermano, que hasta el día de ahora están tan ocupados que ellos ya no pueden venir a la iglesia. Ya no pueden congregarse, ya no vienen a sus estudios bíblicos y mucho menos involucrarse a servir a un ministerio. ¿Por qué? Porque la prosperidad les llegó. Ahora son personas ocupadas que tienen su agenda ocupada todo el tiempo y para aquel que los sacó de la miseria espiritual en que estaban viviendo, ya no hay tiempo. No dicen a la iglesia que vayan los necesitados. Y amén, porque yo soy un necesitado de Dios. A la iglesia que vayan los necesitados, los que están en bancarrota, los que tienen problemas en su matrimonio, los que tienen problemas familiares, los que tienen problemas con sus hijos. Esos son los que tienen que venir. Yo ya estoy bien. Yo ya no necesito. ¿Para qué voy a ir tres veces a la iglesia en toda la semana? Yo ya no necesito. Yo con el domingo estoy suficiente. A mí nada me falta. Que vayan los que tienen necesidad. Cuando la prosperidad llega a las personas. Esto significó que dejarían de venir a sus servicios, que tienen tiempo para reuniones sociales, fiestas, negocios, viajes, dejando a un lado todo aquello que los sacó de la miseria en que vivían antes. Porque Dios lo prosperó. Y hermano, yo no estoy en contra de que Dios lo prospere. Juan lo dice en su primera carta, y me gusta lo que dice. Amado, le dice, cómo deseo que prosperes materialmente como tu alma prospera. Y eso es un buen deseo. Cuando nosotros le decimos a las personas, Dios le bendiga, ¿qué le estamos deseando? Prosperidad, que Dios te bendiga. Y cuando decimos Dios te bendiga, estamos hablando de salud y material. Cuando el judío dice shalom, que Dios te dé paz en todas tus áreas. Pero lamentablemente la prosperidad a veces nos ciega. Y oiga bien, no estoy diciendo que es pecado eso. Usted no me va a decir que es pecado. Lo que estoy diciendo es que tus prioridades son otras y no Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que usted ahora es una persona muy importante, tan importante que no tiene tiempo para Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Y también lo que estoy diciendo es que también está siguiendo el camino del pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto a Israel. Dios le dio por heredad la tierra de Canaán. Dios le dio un sistema de educación espiritual para que él fuera una nación poderosa. Y llegó a ser una nación poderosa, pero cuando fue una nación poderosa comenzó a descuidarse de aquel que lo sacó de la esclavitud. Y por eso si usted lee los profetas, dice, yo los saqué de la tierra de Egipto donde vivían en esclavitud. Y de la misma manera Dios nos ha sacado de la tierra de esclavitud del pecado. Y nos bendice y nos prospera, nos da un trabajo. Tal vez no vamos a ganar $40 la hora, pero tenemos para poder sostener a la familia, tenemos para darnos los gustitos, irnos por ahí al McDonald's, healthy food, camarones, amén. Hermano, tenemos. Dios nos ha bendecido con eso, pero que no se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Que no se nos olvide de dónde Dios nos trajo y dónde Dios nos tiene hoy. Usted es grande, es lo que estoy diciendo, y que aquel que lo sacó ya no ocupa el mismo lugar que cuando usted tenía una necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez usted cree que ya no necesita de Dios en esa área. Yo lo puedo ver en los viernes cuando venimos a orar por un trabajo. Vamos a orar por los trabajos. No, pues todos tenemos trabajo. Oramos más por enfermedades que por trabajo.
Y como son poquitos los enfermos, poquitos vienen. ¿Sí? De ahí todos tienen trabajo. ¿Sabe usted que en nuestro país el culto de oración y milagros es el que más se llena? Se llena. 7,000 personas en un servicio. Porque todos necesitaban un milagro de Dios. Y fíjense que todos necesitamos un milagro de Dios en cualquier área de nuestra vida. Pero a veces creemos que ese milagro lo vamos a conseguir con nuestra propia fuerza. Sigamos con la aplicación personales. Ya vamos a terminar, 20 minutos más. 10 son. Quiero preguntarle. Listo, muy bien. ¿Qué pasa si usted no paga la luz? ¿Qué es lo que hacen? Se la cortan. ¿Y qué pasa con lo que hay en la refrigeradora? Hermano, es triste, ¿verdad? Tener la refrigeradora llena de comida y que le corten la luz y se le arruine. Ya ha pasado en algunas casas. Y ahí, mire, fíjate que se nos olvidó, tenemos este problema aquí. Mire, no nos da dónde meter esta comidita ahí en su refrigerador. Y si me la como, pues cómo se le tomamos que eche perder, la comemos, me dice. Ya ha pasado. Allá en nuestro país lo que hacíamos era correr un cable, ¿verdad? Y el vecino nos regalaba corriente. Mientras pirateábamos la cosa esa. Ahí como pirateaban el cable, ¿se acuerdan? ¿Ah? Los que pirateaban cables, enroscaban y lo conectaban, llegaba el del cable, lo quitaba y usted lo volvía a poner. ¿Qué es lo que pasa? Se arruina, se cortan la luz. De la misma manera, si usted no paga sus diezmos, lo primero que sucede, que corta la luz. Y segundo, la comida espiritual se le arruina. Ya no hay para dónde. Nuestros hijos necesitan alimento espiritual. Nuestro ministerio de jóvenes, nuestros hijos en la escuela bíblica necesitan alimento espiritual. Pero a veces nosotros decimos, es que este muchacho no viene a la iglesia, es que este niño no lo traen a la iglesia. No, no es culpa del niño ni del muchacho, es culpa de nosotros los adultos que no tomamos el tiempo para traerlos a la congregación. Nosotros somos los responsables de... Hermano, el niño no va a agarrar camino él solito. El niño usted lo trae. Y aquí lo instruimos también. El joven aquí lo instruimos. Y al mismo tiempo nos instruimos nosotros los adultos. Pero cuando usted deja de hacer eso, simple y sencillamente se le comienza a arruinar la comida. Usted y yo necesitamos alimentarnos también. Si la comida nos sirve y no llena nuestras necesidades, ciertamente vamos a enfermar y vamos a morir espiritualmente. Cuando usted deja de estudiar la Biblia, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de leerlo, mire, hemos hecho, como pastor, les soy honesto, he intentado por todas las maneras de que nos volvamos en lectores de la palabra de Dios. He regalado programas de lectura bíblica, y hemos insistido, hemos aquí, hemos allá. Y hoy la última novedad es la lectura en comunidad. Lo último que nada. ¿Por qué, hermano? Porque es el alimento que necesitamos todos los días. Así como usted necesita tortillas, frijoles, arroz, pupusas, tacos, tamales, así necesitamos alimentar nuestro espíritu. En la vida real de los hijos de Israel, a todos les dieron herencia, menos a uno. Ese se llamaba Leví. Este muchacho es el que sobre los hombros de él iba la instrucción de toda una nación. Hermanos, usted tiene en sus manos un folletito, uno de estos. Y en la parte de detrás, de donde dice quiénes somos, dice qué es lo que hacemos. Dice, estamos para celebrar la presencia de Dios, para comunicar la palabra de Dios. ¿Y para qué dice? Para educar el pueblo de Dios. Eso es lo que hace una iglesia. Educarnos espiritualmente, para que no cometamos los mismos errores. Pastor, ¿y qué tiene que ver con los diezmos y las ofrendas? Hermano, si tenemos un buen sistema de educación,
vamos a poder seguir enseñándole a otros. Vamos a seguir llevando el evangelio a otras personas. Vamos a poder seguir, por ejemplo, estos 195 niños. ¿Qué tal si usted dice un mes, este mes no vamos a dar? Son 195 niños que se quedan sin ayuda. ¿Se da cuenta qué importante es también diezmar y ofrendar? De ahí viene la educación. Claro, ustedes conocen que su pastor no es asalariado, pero estoy en la obligación de decirle qué se hace con ese dinero. Cuánto se invierte, cuánto se gasta. Hermano, es increíble lo que un local como este puede invertir. La semana pasada tuvimos una reunión con los servidores. ¿Cuántas lámparas tenemos, hermano? Para que estén. 200 lámparas. Solo corriente. Sin contar mantenimiento, sin contar, hermano, del aire acondicionado. Todo lo que usted ve acá se sostiene con sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué pasaría si un día dicen todos los hermanos, hoy no vamos a diezmar? Está bien. Está bien. Traiga su vela, dice la hermana. Traiga su lámpara. Hermano, no, le estoy hablando cosas reales. Pastor, y usted se preocupa porque no tengo, mire, yo tengo mi trabajo, y se lo soy honesto. Pero quien dejarían de percibir alimentación espiritual, primeramente es usted, nuestros niños y aquellos que todavía no han alcanzado la gracia salvadora de Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué es importante? Yo no le vengo a decir, mire, tráigalos aquí por esto y no por lo otro. No, le estoy hablando con una realidad bíblica. ¿Para qué se usan? Para educar al pueblo de Dios. Hay una estructura que mantener, sí, es cierto. Usted está cómodo. ¿Alguien tiene calor? Tiene frío, dice. Allá no le han encendido la luz, allá, la luz del aire. Estamos bien. Ustedes pueden ver la foto que les enseñé hace un tiempo atrás de donde se congregan estos niños allá en El Salvador. Una champita, solo es una pared y todo el techo nada más. Cuando llueve, le llueve por todos lados. Empezaron literalmente debajo de un árbol. Usted no está en esa condición. Usted está bendecido. Usted tiene un lugar que Dios le ha proveído para que usted también aprenda de la palabra de Dios. Ibas a ir a la iglesia. Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, fíjate. Estoy cansado. Toda la semana trabajo y todas las semanas quiere el pastor que vaya, vas a creer. Estamos casi llegando al punto de los israelitas cuando despreciaron eso. Seamos fieles. Hermano, Dios es nuestra herencia. Aprovechemos la herencia que Dios nos ha dado. Hermano, podemos haber 30, 40 iglesias en una misma línea, aquí en toda esta línea acá. Y cada una Dios la ha llamado a hacer un trabajo diferente. Y cada una tiene un propósito diferente. Y cada una de ellas sirven al mismo Dios. La diferencia va a ser cómo vamos a trabajar o cómo vamos a presentar a Jesucristo a los demás. Nuestro propósito es ese: preparar, instruir hombres, mujeres que amen a Cristo, que sirvan al prójimo. Pero todo eso, hermano, hay una inversión. Usted invierte tiempo y dinero. Nosotros también invertimos tiempo. Por eso le decía, ¿qué tiene que ver todo lo de los diezmos y ofrendas con la educación cristiana? Tiene que todo, hermano. Yo recuerdo hace 4 años. No teníamos nada. Está la foto. Un apartamento nada más donde nos recibían cada fin de semana. Pero Dios en su misericordia nos fue abriendo puertas. 4, 5, 6, 7 personas comprometidas. 4 meses teníamos el primer local. 1 año ya teníamos este.
Hoy lo tenemos para 5 años, para la gloria de Dios. Ahora le digo, ¿dónde están sus diezmos? En lo que usted ve acá. Y hay una junta directiva que sabe que los diezmos se administran, no para que el pastor se haga rico, no para que el pastor traiga carro, es para que en la iglesia no falte el pan. Dice Malaquías 3:10, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya, ¿el qué dice? Alimento en mi casa. Y eso se trata, que haya alimento en la casa de Dios, que podamos alimentar al pueblo de Dios, que podamos darle lo mejor, para que usted también pueda ser agradecido con Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a finalizar, mis amados.